Excelente. Bien. Voy a presentar a la doctora e ingeniera agrónoma Miriam Elizabeth Arena, quien ella va a hablar justamente sobre los cultivos con identidad regional del sur argentino, qué sabemos de las especies frutales de la Patagonia y sus propiedades. Realmente va a ser un gusto escuchar a la doctora. Ella es investigadora independiente del CONICET, es docente de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Los temas de investigación, su tema es fenómenos fenológicos y morfofisiológicos asociados a la formación y maduración de frutos en especies nativas de la Argentina y su relación con la producción de metabolitos útiles. Esto se realiza en el Laboratorio de Investigaciones en Fisiología Vegetal en la universidad mencionada, en la Universidad de Morón. Así que muchas gracias, ingeniera, y la escuchamos. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, la verdad que es un honor para mí compartir con todos ustedes estos conocimientos sobre las especies de la Patagonia, porque yo realmente creo que lo que uno conoce lo valora, entonces partiendo desde ese principio me parece que el aporte que uno puede hacer es valioso también en ese sentido. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Excelente. A ver qué pasó, que se me trabó. Bueno, a ver, como para situarnos, ya que el tema es sobre Patagonia, ¿no es cierto? Brevemente, la Patagonia Argentina es un área muy vasta de aproximadamente 54 millones de hectáreas, con una diversidad de climas muy amplia. Si bien el clima preponderante es un clima frío, como vemos ahí en este gráfico, las temperaturas medias en el norte pueden ir de 10-12 grados hasta unas temperaturas medias de 6 grados en el sur, y también hay una amplitud muy importante en cuanto a precipitaciones de oeste a este, disminuyendo, partiendo desde unos 800.000 milímetros hasta 100 a 300 milímetros en el este. Eso lo que determina es que haya distintas zonas geográficas, como por ejemplo la estepa patagónica, en lo que es el este de nuestra Patagonia, o los bosques subantárticos de Notofagus, como los que se encuentran en toda el área cordillerana. Bien, frutos en Patagonia. Los frutos más conocidos, generalmente por nosotros, como los que se presentan en esta imagen, son frutos que han sido introducidos en la Patagonia bien en los inicios de 1900. Que comúnmente se llaman berries, frutos del bosque, frutas finas, y últimamente se los llama superfrutos. Veremos un poco a qué obedece un poco esta denominación. Y bueno, les presento, ustedes seguramente muchos de ellos ya los conocen porque están en los mercados, desde frutillas, arándanos, frambuesas, moras, grosellas, corintos, cerezas, y bueno, acá hay un mix de todos ellos. Bien, lo que creo que sorprende un poco de esta imagen es que en su mayoría son frutos pequeños y con colores muy coloridos y con colores muy intensos. Ahora bien, también hay otras especies no tan conocidas, que son las especies nativas. ¿Sí? Aquí les presento, por ejemplo, el calafate, estas bayas muy pequeñas y púrpuras, una especie de manzanita, la frutilla silvestre, en este caso la murta, el maqui, que son estos frutos bien coloreados también, y que bueno, también un poco el hilo conductor con la imagen anterior es que son frutos muy pequeños y también muy
con colores muy diversos y muy intensos. Es así que se me ocurrió, entonces, ya que estamos hablando un poquito de color, hacer una breve referencia a algo que todos conocemos, y es justamente que en los vegetales y en los frutales, esa presencia de color está dada por pigmentos, y está bastante bien conocida la relación entre esa presencia de pigmentos y el accionar, la acción que tienen sobre, por ejemplo, la salud humana. Y es así entonces que los licopenos, que son los encargados o los responsables del color rojo de frutas y hortalizas, están muy asociados con las afecciones del corazón y con la prevención del cáncer, mediante estudios obviamente que así lo indican. Las antocianinas, que son esos pigmentos púrpuras violáceos, presentes en muchas frutas y verduras, berenjenas, la cebolla morada, bueno, las uvas, los arándanos, etcétera, están también muy asociadas a las afecciones del corazón y a mejorar la actividad cerebral. Y, como otro ejemplo, los carotenoides, responsables del color rojo, amarillo y naranja, que hay muchos estudios que lo relacionan con el mejoramiento en la vista y la prevención del envejecimiento celular. Esta imagen la tomé de un proyecto de la Unión Europea. Bien, hecha un poquito esta relación, y como para ya entrarnos en el tema, a mí estas dos afirmaciones de estos autores me parecen que son realmente muy importantes para tomar un poco la idea y la magnitud de lo que son las especies nativas de Patagonia. Y es así como Ruiz Rodríguez, en el 2011, afirmó que el consumo de plantas silvestres o semisilvestres, conocidas localmente, ha sido importante para la mayoría de las culturas humanas, y ellas comúnmente ofrecen contenidos más elevados de nutrientes y compuestos bioactivos que muchas de las especies cultivadas, o de las plantas cultivadas. Ese concepto para mí es muy importante, porque vamos a ver que hay ejemplos donde se demuestra esto. Otra afirmación dada por Domínguez Díaz en el 2010 dice que las especies nativas de la Patagonia han hecho una gran contribución en la alimentación y salud de las culturas humanas. Creo que esto un poco nos pone de manifiesto la importancia entonces de abordar temáticas como las que ustedes abordan dentro del ámbito de FANUS, y particularmente en cuanto a las especies nativas de la Patagonia. Bien, es por ello que les presento aquí una de esas primeras especies, que se llama Berberis microphylla y vulgarmente calafate. Bien, ¿por qué voy a comenzar con esta especie? En primer lugar, ha sido objeto de estudio, de mis estudios, desde los años 90 y largos, momento en que no había antecedentes prácticamente en esta especie en cuanto a sus propiedades nutracéuticas, o si se podía valorar como alimento funcional. Y bueno, es como que veíamos que podía ser muy promisoria en ese sentido. Así que les voy a comentar en principio parte de los resultados obtenidos por el grupo de trabajo en el Calafate. No sin antes contarles que estos frutos son considerados como productos forestales no madereros y que están introducidos en el Código Alimentario Argentino desde mediados desde el 2005, 2006, 2007, con todo lo que esto implica. Bueno, estas bayas se forman en unos arbustos. Las bayas son muy pequeñas, no más allá de 1 centímetro de diámetro. Los frutos maduran y se cosechan en verano. La cosecha no es regulada, o sea, no está establecido cuáles son los parámetros para cosecharla, y generalmente es una cosecha manual, aunque puede ser semimanual. Si bien acá yo presenté un pequeño dispositivo ideado por algunos productores, en general esa cosecha semimanual está dada, lamentablemente, por el accionar con palos en las plantas, con todo lo que ello implica. O sea, el accionar con palos en la planta implica que no solamente caigan frutos, sino que se rompan las ramas. Entonces no es algo deseado. Y bueno, imagínense, en algún momento cuantificamos cuánto un cosechero podía cosechar, no más allá de 10 kilos por día.
es un trabajo realmente muy, muy minucioso. Aunque bueno, pensando en lo que se podría obtener por kilogramos de frutas, aproximadamente 5 euros, bueno, es un valor a tener en cuenta. ¿Dónde encontramos, en qué productos encontramos al Calafate? Bueno, fundamentalmente en productos alimenticios, tanto en mercados nacionales como internacionales. Inicialmente los productos que se utilizaban, o sea, en donde se los encontraban, eran mermeladas, jaleas, helados artesanales de la zona, ¿sí? Y después fueron apareciendo bebidas sin alcohol, como por ejemplo el terma patagónico, y últimamente, o sea, lo más nuevo que fue apareciendo en el mercado en base a estos frutos y a otros frutos que vamos a hablar, son los polvos liofilizados, ¿sí? Que tienen un mercado internacional bastante destacado. Bueno, no es menos importante la existencia de productos cosméticos, en productos para el pelo, cremas y también en tinturas, ¿sí? Bueno, comenzando un poquito con qué sabemos del Calafate hoy en día. Bueno, mediante este trabajo que hemos realizado en colaboración con algunos investigadores de otros grupos de trabajo, como la doctora Ángela Zuleta, por ejemplo, también, y gente de Bahía Blanca, lo que hicimos es tratar de estudiar el perfil de hidratos de carbono y de ácidos orgánicos a lo largo del periodo de fructificación y durante varios años, digamos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que los hidratos de carbono fueron aumentando con la maduración de los frutos, alcanzando valores realmente muy destacados cuando el fruto está maduro. Por eso está este valor de 112 días desde plena floración, que es un poco un valor nosotros que usamos agronómico como para establecer el momento oportuno de cosecha, o bueno, como para, digamos, determinar exactamente cuál es ese momento. Bueno, los valores de glucosa obtenidos en ese momento han sido aproximadamente 7 gramos por cada 100 gramos de peso fresco de frutos, los valores de fructosa alrededor de 5, totalizando un valor de cerca de 8 gramos por cada 100 gramos de frutos. En cuanto a la fibra dietaria insoluble, los valores encontrados han sido de 11,4, en cuanto a fibra dietaria soluble, de cerca de 3, totalizando un valor de casi 15 gramos por cada 100 gramos de peso fresco de frutos. En cuanto a los ácidos orgánicos, realmente muy importantes para la valoración, digamos, también gustativa, ¿no?, de estos frutos, encontramos que ha sido el ácido málico el más preponderante dentro de los ácidos testeados o determinados, mucho más importante que el ácido cítrico, que el fumárico, que el oxálico y que el tartárico. En total, hemos encontrado cerca de 10 miligramos por gramo de peso fresco de frutos. Estos resultados nos permitieron concluir que, de acuerdo con este contenido de fibras y de sólidos, y de azúcares también, las frutas de Berberis microfila pueden considerarse frutas ricas en azúcares, tanto disponibles como no disponibles, lo que agrega un valioso perfil nutricional a la luz de las recomendaciones nutricionales de la FAO y de la World Health Organization. Bien, posteriormente quisimos cuantificar y estudiar el perfil de los compuestos fenólicos. Nuevamente, estos resultados están en un trabajo del 2012, y de ahí obtuvimos un poco esta información, digamos, también por nuestro propio grupo de trabajo. Bueno, así como había comenzado a hablar de pigmentos, bueno, las antocianinas son las responsables de ese color púrpura que presentan estos frutos, ¿no? Entonces, acá más o menos les muestro cómo veíamos los extractos metanólicos a lo largo de la maduración de los frutos, ¿sí? Desde un extracto con muy poquito contenido de antocianinas hasta realmente extractos muy coloreados, y como para ver la comparación, aquí están directamente los extractos metanólicos en una
en un pH, en un buffer pH 1, en una dilución 1:10, como para poder hacer comparable la foto, digamos. Bueno, podemos observar acá, en este gráfico, que el contenido o sea, que las antocianinas se comenzaron a sintetizar y acumular, aumentando con la maduración y encontrándose el valor máximo, aquí, de aproximadamente 800 miligramos por cada 100 gramos de frutos. Bueno, quiero destacar que realmente es un valor muy a tener en cuenta, este contenido de antocianinas en estos frutos. Ya lo vamos a ver en comparación con otros, pero más o menos lo voy anticipando. Bueno, en el mismo trabajo también estudiamos o cuantificamos los flavonoides y los fenoles, ¿sí? Los flavonoides arriba y los fenoles. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Los fenoles, que es esta línea azul, también, han bajado, digamos, en un punto a los 98 días desde la plena floración, como puede verse acá en esta curva. Venían de tener un contenido un poquito más alto, y aumentaron hasta valores cercanos a los 1600 miligramos por cada 100 gramos de frutos al final de este periodo de maduración. Con relación a los flavonoides, que es la línea roja, que está aquí, han estado en su máxima expresión, o sea, en su mayor contenido, se ha encontrado en el fruto inmaduro, alcanzando valores de cerca de unos 500 miligramos por cada 100 gramos de frutos. Bien. Cuando estudiamos el perfil tanto de flavonoides como de ácidos fenólicos, nos encontramos que dentro del primer grupo, o sea, los flavonoides, ha sido la catequina, el flavonoide más preponderante, y sobre todo al inicio de este periodo de maduración, a los 70 días desde plena cosecha, o sea, cuando un fruto está apenas empezando a madurar. También han sido cuantificados otros flavonoides, como rutina, quercitina y naringerina, pero se han encontrado en una menor cantidad. Bien, ¿qué pasó con respecto a los ácidos fenólicos? Bueno, dentro de los ácidos fenólicos ha sido el ácido gálico, el ácido más preponderante, adquiriendo su mayor concentración en los frutos, o sea, más preponderante en realidad en los frutos maduros, ¿bien? Aunque en realidad también tenemos que el ácido clorogénico ha presentado un contenido importante. Por ahí acá no lo destaqué, pero tendría que haber también marcado el ácido clorogénico como otro ácido a tener en cuenta y con una cantidad destacada. Bien, ahora bien, cuando medimos o cuantificamos la actividad antioxidante in vitro, en este caso medida a través del radical de PPH, o sea, la actividad de secuestración del radical de PPH, lo mismo, ¿no? En los distintos momentos de la maduración de los frutos, por eso aquí está en este gráfico el día 70, 84, 98, 112 y 126, por las dudas lo vuelvo a mencionar, el día 70 es cuando el fruto recién está comenzando a madurar, y el día 126 es cuando el fruto ya está, diríamos, sobremaduro. Tal vez esto lo voy a decir en la primera, cuando empecé con esta parte de la disertación. Bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos que en este punto, o sea, con una concentración de 0,25 miligramos por mililitro del extracto metanólico de los frutos de Calafate, los frutos cosechados en el día 70 y en el día 126, o sea, en los dos extremos, tanto al inicio de la maduración como al final de la maduración, se ha encontrado la mayor actividad antioxidante, justo en esos días, por sobre los
frutos cosechados en otros momentos o estados de la madurez. Bueno, de más está decir que esta actividad antioxidante está en relación con la concentración de los extractos metanólicos. Pero bueno, justamente marqué este punto, porque en este punto, o sea, en 0,25 miligramos por mililitros, es donde se producen las mayores diferencias entre los tratamientos. Ahora bien, en el gráfico inferior, lo que hicimos es cuantificar la actividad antioxidante en antioxidantes sintéticos, como el ácido ascórbico, el DHA y el tocoferol. Y bueno, obviamente, la actividad antioxidante fue superior en estos antioxidantes sintéticos, fue superior a la de los extractos de los frutos de Calafate, pero la verdad que para nada despreciable el comportamiento mostrado por los frutos de Calafates, ¿sí? Entonces ya nos está también indicando esto que, bueno, estamos en presencia de un material con propiedades interesantes, lo que, bueno, nos puede llevar a indicar que podríamos empezar a considerarlo como un alimento funcional. Bueno, a la derecha solamente es mostrar gráficamente qué es lo que fuimos encontrando, ¿sí? Y acá en el grafiquito de la figura de abajo, el día 126, puede verse marcadamente la diferencia con respecto a los otros días, o sea, donde se dio la máxima actividad. Bien. Por último, también cuantificamos la actividad antioxidante a través del poder reductor de los iones férricos a ferrosos. Y encontramos resultados un tanto similares, aunque no iguales. ¿Por qué? Porque en este caso, para este caso, los tratamientos que presentaron la mayor actividad antioxidante han sido los frutos cosechados en el día 70, o sea, los frutos apenas empezando a madurar, y los que siguieron, digamos, en el día 84, los que ya estaban entrando en la maduración. Esa es la diferencia que encontramos, y al igual que para el caso de PPH, podemos ver que ya con concentraciones mayores no hay diferencias. Bueno, y abajo nuevamente medimos la actividad antioxidante en los antioxidantes sintéticos, y nuevamente, obviamente, que la performance de estos antioxidantes ha sido mejor o mayor, pero nosotros consideramos que, nuevamente, el comportamiento mostrado por los frutos de Calafates es como para tener realmente en cuenta. Nuevamente, en la parte derecha de esta diapositiva también muestra un poquito qué es lo que encontramos colorimétricamente, o sea, cómo se destacan los dos primeros tratamientos en cuanto a la actividad y en relación con lo que es el cambio de color, ¿no? Del amarillo al verde. Bien. Por último, en cuanto a este tema, es muy interesante para nosotros ver si existen correlaciones entre los metabolitos secundarios y la actividad antioxidante, para ver en qué medida se puede atribuir esa actividad antioxidante a la presencia de los metabolitos. Y bueno, y encontramos varias correlaciones significativas, algunas positivas, las mayorías, y algunas negativas. Bueno, por ejemplo, en este caso, encontramos que las antocianinas, es lo que indico con A, ha estado positivamente y significativamente relacionada justamente con el ratio entre sólidos solubles y la acidez total titulable en los frutos. Hemos encontrado también correlaciones negativas, pero significativas, entre el contenido de flavonoides, en este caso, entre el contenido de flavonoides y de antocianinas, porque los flavonoides eran máximos en el fruto inmaduro y las antocianinas eran mínimos en el mismo estado, ¿no? También encontramos correlaciones positivas y significativas entre el contenido de fenoles y flavonoides. Encontramos la misma significancia y positiva entre la actividad antioxidante medida a través de DPPH, la técnica de DPPH, y los fenoles, y por último, relaciones
positivas y significativas entre el poder reductor y los fenoles, y aquí abajo, entre el poder reductor y la actividad antioxidante. Ahí se me va el cursor. Bueno, ahí está, en este momento. Bien, entonces, realmente esto para nosotros es muy importante, porque entonces nos permite pensar en a qué atribuir esa actividad antioxidante. Bueno, yo venía mencionando que nosotros veíamos viendo que esa cantidad el contenido de antocianinas, de fenoles y la actividad antioxidante nos iba indicando que estábamos en presencia de frutos realmente como para tener en cuenta. Bueno, eso un poco lo determinamos en un trabajo a posteriori de Rodoni y colaboradores. Este es un grupo de La Plata, el LIPA, del Laboratorio de Alimentos y Productos Agroindustriales de La Plata. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue comparar la actividad antioxidante de distintos frutos. O sea, obviamente el calafate con frutos de arándano, frutilla, naranja, manzana y pera. Puede observarse que la capacidad antioxidante de los frutos de calafate ha estado entre 4 y 5 veces superior al arándano y en mayor cantidad, o sea, más veces por arriba del resto de los frutos, inclusive de los frutos tradicionales como son naranja, manzana y pera. Esto lo que nos indica justamente es que estamos a poder afirmar que estamos en presencia de, o podemos considerarlos como alimentos nutracéuticos. Bien. Bueno, nuestros resultados también, digamos, están en coincidencia con otras, digamos, hay varias contribuciones de otros grupos de investigación, y un poco la propuesta de presentar este trabajo, los resultados de este trabajo, ¿sí? Que es llevado a cabo por 2 investigadoras argentinas de la Patagonia, una de ellas es Chamorro, colaboradores. Ellos estudiaron también el calafate de nuestra Patagonia Argentina, otro calafate que es el Berberis darwini, y una frutilla también nativa, la frutilla chiloensis. Y bueno, y lo que han encontrado es, o sea, habiendo determinado o realizado el perfil de los compuestos fenólicos, han encontrado un número importante de antocianinas, acá mencionan 11, está de acuerdo con la bibliografía también, y encontraron que el contenido y la composición de estos frutos está muy en consonancia también con las mismas especies, pero crecidas en Chile. Cuando ellas determinaron la actividad antioxidante, mediante métodos, algunos de los métodos que usamos nosotros también, encontraron justamente que Berberis microphylla muestra o presenta una fuerte actividad antioxidante en todos los ensayos. También encontraron, como un poco lo vimos nosotros en nuestros ensayos, correlaciones significativas entre los contenidos de estos metabolitos secundarios y la actividad antioxidante. Y bueno, un poquito eso es lo que quería comentar, y es un aporte muy destacado y muy a tener en cuenta también de un grupo de investigación de la Patagonia Argentina. Bien. No menos importante, por lo menos para mí y para nosotros, es hablar un poquito de post cosecha. O sea, a ver, estamos ponderando y estamos conociendo cuáles son las propiedades de estos frutos, ni bien son cosechados. Y es muy importante saber cómo los efectos de procesado o el almacenamiento, en qué, digamos, afecta ese contenido, porque la verdad que es impensado que pase que realmente estemos cosechando frutos con un valor tan destacado, y que después, justamente, o por el mal almacenamiento o por un mal procesado, todo ese contenido y toda esa valoración, digamos, se pierda. Es así que brevemente les voy a contar que, en este caso, por ejemplo, un trabajo
del doctor Rodoni y colaboradores, en el 2014, hemos estudiado 3 temperaturas de almacenamiento, 0, 5 y 10 grados, por distinto tiempo, o sea, un tiempo desde 0 hasta 15 días, y hemos encontrado que un almacenamiento a 0 grado y hasta 11 días, ¿sí? Los frutos tuvieron pérdidas mínimas de peso, ¿sí? Y en cuanto a la firmeza, acá están algunas de las variables, la firmeza y el contenido de antocianinas, las pérdidas que se han obtenido han sido mínimas también en ese sentido, ¿sí? Lo que nos indica, por eso acá está marcado, que a los 11 días, ¿sí? Y el tratamiento, en este caso, ¿no? El tratamiento del blanco, que es el tratamiento a 0 grados, nos indican que la firmeza se ha mantenido realmente prácticamente invariable y que el contenido de antocianinas o la pérdida de antocianinas ha sido mínimo. Bien, por otro lado, nos pareció muy interesante a nosotros saber cuál es el comportamiento de este fruto en cuanto a si presenta un pico climatérico o no. Entonces, a través de este ensayo, donde los frutos fueron sometidos a o etileno, que es un estimulador de la maduración, o al 1-MSP, que actúa justamente en sentido contrario, perdón, ahí está. Pudimos, sometiendo estos frutos por hasta un término de 15 días, estos 3 tratamientos, pudimos confirmar que estos frutos presentan un feedback negativo, o sea que tienen un comportamiento no climatérico. Eso significa que una vez cosechados de la planta, no siguen su maduración fuera de la misma. Vuelvo nuevamente a mencionar y agradecer que gracias al doctor Ariel Vicente y Luis Rodoni, del Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustrias de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, y gente también de la UBA, pudimos hacer este trabajo que realmente fue muy útil para el conocimiento de los frutos. Bueno, ¿qué pasó cuando quisimos ver los efectos del procesado? Bueno, en comparación con el fruto fresco. Lo mismo, ¿no? O sea, diseñamos algunos tratamientos, o sea, a través de la liofilización, el almacenamiento a menos 18 grados, el secado a 60 grados y por 6 horas, o bien el secado a 90 grados por 4 horas. ¿Qué obtuvimos en cuanto, acá lo que se midió es el contenido de antocianinas y las pérdidas de antocianinas? Bueno, encontramos que, ni bien aplicado el tratamiento, fue la liofilización, y bueno, y el almacenamiento luego de transcurridos los 60 días, los tratamientos que mejor conservaron el contenido de antocianinas durante el almacenamiento. Y dentro de los 2 tratamientos de secado, fue el secado a mayor temperatura, o sea 90 grados, y a menor tiempo, el más favorable, el que logró conservar la mayor cantidad de las antocianinas. Luego, y como para ir terminando con Calafate, se quiso ver qué pasaba cuando se agregaba polvo de Calafate liofilizado en 2 matrices alimentarias, en este caso yogur, y en el otro caso que vamos a ver es la cerveza. Bueno, cuando se agregaron distintas concentraciones de polvo de Calafate liofilizado, se encontró que las antocianinas aumentaron, o sea, esto fue realizado durante la prefermentación, o sea, en yogur firme, o postfermentación, el yogur batido. Para ambos casos, a concentraciones crecientes del polvo de Calafate, el contenido de antocianinas fue aumentando, y con ello también fue aumentando la aparición de los colores rojos y azules, ¿sí? Lo único que la luminosidad se fue perdiendo con el agregado de los contenidos de polvos liofilizados. Por eso acá la luminosidad es mayor en el tratamiento sin el agregado. Podemos concluir que con el agregado de Calafate liofilizado, aún a un pH cercano a 4,5, las antocianinas funcionan como colorantes, dando tonos desde rosados hasta azulados.
La otra matriz alimentaria utilizada fue la cerveza artesanal. Y bueno, en este caso lo que se estudió es qué pasaba si se agregaba polvo de calafate también liofilizado en distintas cantidades sobre el pH de la cerveza. Puede observarse que cantidades hasta 10 miligramos por litro de polvo de calafate no provocaron cambios significativos en el pH de la cerveza, cosa que bueno, es algo a tener en cuenta. ¿Qué pasó con la apariencia de esa cerveza y el espectro de absorción? Bueno, aquí también puede observarse que a 10 gramos por litro se obtuvo, a 10 y a 20, bueno, sobre todo en 20, que es esta curva, se obtuvo realmente una apariencia realmente muy a tener en cuenta, y en cuanto a las cervezas, y este es un poco lo que marca, es demostrado por el espectro de absorción. Con lo cual, entonces, la adición de calafate provoca un cambio de color que puede ser deseable para la producción de tipos específicos de cerveza. Y por último, vimos que también esa adición de polvo de calafate acompañó a la actividad antioxidante de la cerveza, ¿sí? Vimos que ya con 2,5 gramos por litro fue significativamente diferente al tratamiento de testigo. Entonces, concluyendo que el agregado de calafate provocó un incremento moderado de la capacidad antioxidante contra el radical ABTS. Bueno, como para concluir esta parte de la presentación, nuevos productos agroalimentarios con calidad nutracéutica y aceptabilidad destacada a partir de la flora nativa y silvestre, creemos que pueden obtenerse y ser un aporte importante para la agroalimentación. Como para agradecer y situarlos, este es el laboratorio de investigación en productos agroindustriales, donde se llevaron a cabo estos ensayos, y muy agradecida a los doctores Vicente y Rodoni y a todo el grupo colaborador por el interés y por poder hacerlo. No quería terminar con el calafate sin antes mostrarles que he participado y he llevado a cabo un ensayo, el primer ensayo experimental de calafate. Esos son los arbustos de calafate en floración en Ushuaia, Tierra del Fuego. Es posible, hay pocas iniciativas de estas, porque la mayoría de todos los frutos se obtienen de las poblaciones naturales, y eso es un problema, pero digamos, es posible, totalmente posible. Y estas son algunas imágenes de lo que uno ve justamente en estos ensayos, ¿no? O sea, con una densidad de flores y frutos impresionantes. Bueno, a ver, yo les conté al principio que por qué había elegido esta especie, porque bueno, fue motivo de gran parte de mis años de estudio, y ahora quería un poco cerrar ese concepto con una publicación tan interesante de Chamorro y Gladio, son investigadoras de nuestra Patagonia Argentina. Ellas han hecho un estudio muy interesante sobre las plantas con frutos carnosos comestibles. E hicieron una revisión bibliográfica a través de tomando 42 contribuciones, y una encuesta en una población del lugar Cushing Manzano en Patagonia. Bueno, y han elaborado un índice de consenso comestible. Fíjense qué interesante lo que obtuvieron. En este caso, este gráfico es el resultado de esa revisión bibliográfica. En esa revisión bibliográfica encontraron que son 73 las especies de Patagonia que tienen frutos comestibles. De ese total, casi el 80% son nativas, o sea que, wow, las nativas tienen un lugar, según la bibliografía, muy importante. Y dentro de las nativas está el Berberis microphylla, o sea, el calafate, y también aparece una especie, de la cual voy a hablar ahora en minutitos, que se llama Maqui aristotelia chilensis. Sin embargo, en la encuesta, la gente encuestada mencionó muchas menos especies, solo 20, y de esas 20 el 50% eran nativas y el 50% eran especies introducidas. Bueno, dentro de las nativas vuelve a aparecer el maqui, el calafate, y dentro de las introducidas aparece el sauco, que también seguramente ustedes lo conocen, con valores
de este índice muy importante, tanto en las nativas como en las especies introducidas. Entonces, aquí mayoritariamente el color azul nos indica que la mayoría de las especies son las nativas, y la encuesta muestra como cantidades más o menos iguales entre nativas e introducidas, y valores de ESI, de este índice, muy similares. Bueno, en este otro trabajo, que me pareció muy oportuno traerlo acá, de fuentes y colaboradores del 2019, son todas contribuciones muy nuevas, lo mismo, acá muestran cada fruta nativa, o estas frutas nativas, la trayectoria que tuvieron que hacer para ser considerados como alimentos funcionales. Fíjense que el maqui es el que voy a hablar ahora, es el que lleva la delantera, porque ha cumplimentado una serie de pasos, desde determinación del perfil de los compuestos fenólicos, la disponibilidad, bueno, ensayos animales y ensayos también en humanos. Lo mismo para otra especie que se llama murta, el calafate. Bueno, un poquito como para ver dónde estamos parados con estas especies, ¿no? Creo que esto un poco nos presenta el panorama del que venimos hablando, y es del posicionamiento de estas especies, fundamentalmente las nativas y algunas introducidas, como para ser consideradas como alimentos funcionales. Brevemente, el maqui, nuevamente, son bayas purpúreas que crecen en arbustos. Voy por ahí un poquitito más rápido como para terminar la presentación. Es una especie que se la cultiva bastante en Chile, que también sus frutos se maduran y se cosechan en verano, al igual que el calafate, ¿sí? Acá pueden verse acciones de cosecha, las plantas y los frutos. Perdón, me olvidé de mencionar acá que también están introducidos en el Código Alimentario Argentino, los frutos de maqui. Bueno, productos diversos, variados, muchos muy comunes a los que vimos para calafate, solamente acá me llamó la atención el café de maqui orgánico, por ejemplo. Bueno, jugos, dentro de lo que es la parte de cosméticas, cremas, diversas cremas. Bien, muy ya en el mercado nacional e internacional. Bien, analizando brevemente cuáles son las contribuciones en los frutos de maqui, Fredes y colaboradores en el 2012 comenzaron haciendo estudios sobre fenoles, antocianinas y actividad antioxidante en poblaciones naturales de Chile, ¿sí? ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, que las antocianinas, nuevamente, a lo largo del periodo de maduración, fueron máximas, como era de esperar, y se cuantificaron, y se obtuvieron realmente valores muy significativos para este contenido. En cuanto a los fenoles, se encontró que su contenido fue máximo en los frutos inmaduros, bajó y luego volvió a subir, lo mismo que encontramos nosotros en calafate, y que la actividad antioxidante medida a través del ensayo de FRAP fue máxima también en los frutos maduros, sin diferencias entre ambas poblaciones. En un trabajo posterior de la misma autora y colaboradores, lo que se hizo fue comparar la performance del maqui con otros frutos cultivados de Chile. ¿Y qué se encontró? Bueno, se encontró que en cuanto al contenido de fenoles y antocianinas, el contenido de los frutos del maqui fue significativamente superior a otros frutos cultivados en Chile, ¿sí? Como por ejemplo los arándanos, las frambuesas, las moras, las frutillas y las granadas. Entonces, nuevamente estamos en presencia de una especie nativa de Patagonia a tener muy en cuenta. En esta tabla se muestra un poco las variedades que se estudiaron del resto de los grupos, de los frutos. Nuevamente, esta autora, Fredes y Robert, en el 2014 presentaron realmente un trabajo que me pareció interesante mencionarlo, porque linkearon el contenido de estos metabolitos secundarios y la actividad antioxidante con justamente la actividad biológica, de la que un poquito había hablado yo al principio. Entonces, ya hay muchos antecedentes en donde entonces se relaciona esos contenidos con la actividad biológica. Y acá lo que me llamó la atención es que en este estudio incluyen a las hojas, que hasta ahora no había hablado nada,
pero que no es algo menor a ser tenido en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por su actividad analgésica, antiinflamatoria, antimicrobiana y antioxidante. Bueno, actividades similares en los frutos, y bueno, esta publicación también propone nuevos horizontes de estudio, ¿sí? en esta temática. Por último, me gustó este gráfico tomado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde pondera al maqui en unidades hora, ¿no? En unidades de la capacidad de absorbancia del radical oxígeno. Y sabemos que es una manera de medir un poco esta capacidad antioxidante, sabiendo que la recomendación, por lo menos para ustedes de esto, tienen alguna información más precisa, que la recomendación está entre 3.000 a 5.000 unidades ORAC por día. Teniendo en cuenta que el maqui, que es el que mayor unidades ORAC presenta, cercanas a los 30.000, o sea, 30.000 en 100 gramos de frutas, podríamos decir que aproximadamente 15 a 20 gramos de maqui diario satisfacen las necesidades, digamos, o la recomendación, mejor dicho, dada de las 3.000 a 5.000 unidades ORAC. Bueno, otro fruto que mencioné cuando veíamos un poco los pasos que debían cumplir los frutos es esta pequeña baya roja muy aromática que se llama vulgarmente murta o murtilla. ¿Sí? Nuevamente son plantas arbustivas, también maduran en verano y se consumen en fresco industrializados. Esta pequeña fruta se presenta mucho en platos gourmet, en pasas, como, digamos, como algo que yo inclusive lo vi, ¿no? En el mercado, como para diferenciar de los otros frutos que he mencionado. Bueno, ¿qué sabemos de la murta, o murtilla también? Bueno, este trabajo me pareció muy interesante de López de Luis Castillo del 2017, porque justamente en este trabajo estos autores estudian el contenido de fenoles y la actividad antioxidantes en frutos, pero también en hojas. Y la verdad es que estos resultados me han sorprendido porque vemos que el contenido de fenoles en las hojas ha sido significativamente superior al de los frutos, lo mismo que la actividad antioxidante, medida a su vez por varios métodos. Digamos, como algo realmente como para destacar. Bueno, lo mismo ha sucedido en la concentración para reducir al 50% la actividad antioxidante, que esa concentración en las, acá abajo, en las hojas, ha sido menor que en los frutos, ¿sí? Y también, bueno, ellos estudiaron qué pasó cuando los extractos eran en base a un etanol al 50% o a agua, ¿no? Que los extractos en base a agua han permitido obtener menores concentraciones. Bueno, en este mismo trabajo me gustó este abstract gráfico, porque justamente le da una ponderación a la presencia de las hojas en cuanto a la actividad microbiana, antioxidante y en antitirosinasa. Bueno, este trabajo, nuevamente, con la misma especie de Junqueira González y González, del 2015, también hacen un perfil, o sea, estudian los compuestos fenólicos, el perfil de antocianinas, la actividad antioxidante y la actividad antimicrobiana, y bueno, arriban, digamos, a resultados similares en que es una buena fuente de compuestos fenólicos, con altas cantidades de antocianinas, y muestran un poco su perfil, y también acá hay algo muy interesante, que muestran una fuerte actividad contra Escherichia coli y Salmonella aureus. Se aparta un poquito, pero solamente a manera de comentario, encontré esta contribución de Gómez Pérez del 2019, y colaboradores del 2019, donde estudian analizan cómo los frutos de murta pueden ser utilizados para elaborar
cueros, digamos, en base a frutas, ¿no? Y más allá de que las propiedades de estos cueros tienen características distintivas muy a tener en cuenta, lo importante es que para hacer estos cueros pueden usar descartes de frutas, o sea, lo que uno podría decir son desechos. Bueno, con descartes, con todo ese remanente que no puede ser utilizado con otro objetivo, podría ser utilizado en elaborar estos cueros de murta, vuelvo a insistir, con cualidades realmente muy interesantes. Para ir terminando, digamos, y como en representación de una especie introducida, que hemos visto según ese trabajo de Chamorro y Hilario, que comparaban qué pasaba en la búsqueda bibliográfica y en la encuesta, que había salido que como especie introducida el Sauco Sambucus nativo realmente tiene una aceptabilidad muy interesante. Entonces les iba a presentar algunos conocimientos que tenemos de esta especie en la actualidad. Entonces, el Sauco introducido, que es el Sambucus nigra, es, digamos, sobre quien se tiene la mayoría de los conocimientos. Pero no quiero dejar de mencionar que hay una especie, que es el Sambucus australis, que es el Sauco nativo. Lo que pasa es que se distribuye naturalmente fuera de Patagonia. Todo lo que es, por ejemplo, en Buenos Aires, se lo encuentra comúnmente, crece naturalmente. Y bueno, lo destacado es que tanto uno como el otro, o sea, ambas especies están introducidas en el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, del nativo, del australis, realmente no hay antecedentes. Bueno, también son árboles o arbustos con bayas púrpuras, como puede observarse acá, muy pequeñas, y la particularidad es que están en racimos. ¿Y por qué lo destaco estos racimos? ¿Ven estos racimos que también presentan color púrpura dado por las antocianinas? Bueno, al igual que el resto de los frutos, maduran en el verano y se cosechan en el verano hasta el otoño. Los productos que podemos encontrar son varios, algunos de los más o de los menos comunes, pueden ser los jugos, están toda la línea de dulces, y que no la he presentado, y jaleas en los mercados, los polvos, estos polvos liofilizados, y tienen realmente un mercado internacional de excelencia, y muy, muy buscados. Bueno, ¿qué sabemos? Este trabajo de Duymus y colaboradores del 2014, bueno, presenta, esto es un abstract gráfico tomado de ese trabajo, donde nuevamente hacen un perfil de compuestos fenólicos, actividad antioxidante, y realmente, digamos, donde se presentan contenidos muy destacados de esta especie, tanto en los contenidos como en la actividad antioxidante. Posteriormente, en este trabajo de Tilewitz y colaboradores del 2018, en este trabajo se presenta también un estudio comparativo con otros frutos, muchos de los cuales están en Patagonia, otros no, como por ejemplo los arándanos, ¿sí?, las moras, las frutillas, ¿sí?, las frambuesas. Y bueno, vemos que en realidad, obvio decir que el del berry es el nombre vulgar en inglés. Vemos que presenta también un contenido muy destacado de compuestos fenólicos. En el mismo año, Miriavsky y colaboradores, también en el 2018, presentan esta relación, ¿no?, entre los contenidos de compuestos bioactivos y cómo impactan esos contenidos en la salud humana y en en la actividad biológica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya se describe perfectamente como de poseer actividad antibacterial, antiviral, antidiabética, contra la obesidad. Esto lo encontré en varias publicaciones como antidepresivos, ¿sí?, y con un potencial antitumoral a ser tenido en cuenta. En el mismo autor, pero posteriormente, en el 2020, bueno, me pareció interesante también traerlo aquí porque, más allá de los frutos, se estudian estos componentes en las flores. Y vemos que
las flores comienzan a tener contenidos, si bien, por ejemplo, en comparación con los frutos, acá es en los frutos donde se encuentra la mayor actividad antioxidante que las flores, bueno, no es algo menor y no es algo como para dejar de tener en cuenta. Lo mismo que cuando se hicieron comparaciones entre poblaciones naturales y cultívares en huertos comerciales. Como para tener en cuenta entonces la presencia de la flor como órgano de donde obtener estos productos. Bueno, en este trabajo de Silva y colaboradores del 2017 también me pareció interesante porque ellos ahora lo que estudiaron acá fueron las ramas que presentan los colores dados por las antocianinas. Vemos que son ricas en, por ejemplo, en algunos ácidos, ¿sí? Si bien tienen antocianinas, como lo muestra acá, bueno, no en cantidades tales como los frutos, pero nuevamente, no es como para dejar de perder o de tenerlos en cuenta, porque la verdad es que dentro de los racimos, los pedúnculos de los frutos, ese ramerío, es algo que podría llegar a ser un descarte, digamos, de valor o considerado que bien podría ser tenido en cuenta entonces como fuente de compuestos fenólicos. Bueno, acá justamente en este abstract gráfico lo presenta, ¿no? La importancia de los pedúnculos, lo que ellos llaman ramas o branches, como dadores de compuestos fenólicos. Como para ya sí ir terminando, un trabajo muy actual que encontré es el de Borodusque y colaboradores del 2021, donde prueban que tanto los frutos como las flores tienen un rol muy importante en impedir la unión, digamos, tanto los extractos, ¿no es cierto? Todos estos son estudios in vitro, de impedir la unión de receptores a nivel celular del SARS-CoV-2 y de una, lo voy a fijar porque no me acuerdo bien cómo se llamaba, no sé si la tengo, pero bueno, digamos, un receptor digamos, a nivel celular que está aquí, ya lo voy a mencionar porque la verdad es que me pareció muy interesante, o sea, lo que impiden es la unión con un receptor recombinante de la enzima angiotensina humana. Bien, entonces, como conclusión de estos autores, realmente establecen la necesidad de hacer una bioprospección del germoplasma silvestre, no ya ni cultivado, o sea, esto lo encontraron en plantas silvestres, en futuras investigaciones de nuevas aplicaciones industriales anti-SARS-CoV en Sambucus nigra. Bien, y por último, varios de estos frutos también, realmente creo que esto es un campo muy promisorio para su empleo como antioxidantes naturales en reemplazo de aditivos o inhibidores de la oxidación de lípidos y proteínas en carnes y subproductos, cuando sabemos que los antioxidantes sintéticos no son deseables, los antioxidantes naturales vendrían a ocupar un lugar realmente y a satisfacer una necesidad ampliamente establecida. Bien, como para terminar, la pregunta y un poquito lo que dejo abierto es, aquí yo presento una imagen de un mercado con mayoritariamente frutas y hay algunas hortalizas cultivadas. Entonces, todas así, digamos, muy coloreadas, que ya fueron estudiadas. La pregunta es si esta fruta nativa, digamos, de tanto valor en la Patagonia, digamos, con el avance del conocimiento de todos los que estamos trabajando en estas especies, si algún día podrán ocupar un lugar más importante en estos mercados, porque eso llevaría a pensar que realmente están formando parte de nuestra alimentación con un lugar muy destacado. Bien, como conclusión final de esta charla,
eso es un poco lo que yo quería traer como una especie de síntesis. Realmente estoy convencida del rol destacado que tienen estas especies como alimentos funcionales, y más allá de eso, en la elaboración de nuevos productos agroalimentarios. Y por último, esta reflexión que realmente la vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, de Alexander Müller, de la FAO, es vieja, pero me parece que es muy, muy actual, nos dice que nuestro planeta rebosa de diversidad biológica y de riqueza biológica, y esta gran diversidad es clave para afrontar la peor crisis alimentaria de la historia moderna. Y yo estoy convencida que incorporando todos estos alimentos a la alimentación diaria, en eso pueden contribuir mucho, en mucho. Bueno, muchas gracias, y nuevamente espero que realmente haya sido clara. Si no, ahí está mi correo electrónico, como para contestar o aclarar algún aspecto que ante digamos, lo vertiginoso y el tiempo acotado uno puede haber pasado por alto. Así que, bueno, muy agradecidos a todos ustedes por la invitación, fundamentalmente. Bueno, Miriam, no hay palabras, porque realmente es espectacular toda la información, muy valiosa, toda la información que vos nos estuviste brindando. Y acá todos en los chats te dicen muchas gracias. Bueno. Realmente les ha resultado excelente. Y claro, estoy muy feliz porque dice, gracias a Fanus, gracias. Y esto, bueno, lo que yo decía cuando comenzamos, ¿no? Que nos motiva a seguir en este camino, pero felicitaciones, Miriam. Excelente, bueno, y clarísima toda tu exposición. Y acá tengo, bueno, más de 20 chats, más de 20 que dicen lo que yo te quería comentar. Y como dijimos, cualquier consulta que te quieran hacer, perfecto, lo estamos viendo tu mail para que te lo puedan consultar. Gracias, bueno, de corazón. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier otro momento, ¿sí? Ahí está, muy bien. Adiós, bueno, y hasta muy pronto. Adiós a todos. Gracias. Adiós a todos. Adiós, finalizamos.